junto con la evaluación del segundo departamental. Y ya como marco teórico pertenecía al tercer departamental, pues empecé a revisar algunos y ahorita que estaba en la plataforma me di cuenta que me faltan otros. Recuerden que tenemos que corregir esta parte de las observaciones que les haga, que pues lo voy a estar haciendo durante este día, tal vez mañana, ¿verdad? En el momento que tenga tiempo, y les voy a mandar las observaciones, que creo que ni siquiera son tantas. Tienen ustedes que corregir estas observaciones y entregarlo ya con el siguiente avance. En el calendario nos tiene marcado que tenemos que entregar el siguiente avance, que es marco de referencia. Creo yo que para el lunes 15, pero pues no sé, creo que sí tenemos clase el lunes 15, estoy perdida en el espacio. Pero el lunes creo que no hay clase, profesora. No hay. sí tenemos, bueno, pero se supone que sí tenemos sesión, eso es lo que me refiero, ¿verdad? Ah, Sí, sí, ¿verdad? o sea, en el horario sí tenemos. Pero no es, y en el calendario está marcado para entregarlo el día 15. Eso es a lo que me refería. Entonces, se darán cuenta que ya publiqué la tarea y le cambié del día 15 y le puse el 18, es decir, para dentro de 8 días, porque pues si efectivamente el lunes está marcado como día no laborable, pues entonces no lo vamos a entregar ese día y lo vamos a entregar el día 18. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengan en cuenta que tienen que revisar de las observaciones que se hayan hecho del marco teórico, las tienen que entregar las correcciones, más lo que se va aumentando del marco de referencia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Con el instrumento que ustedes hicieron desde la semana pasada y que ya llevábamos hasta la segunda corrección, se supone que en esta semana, o de la semana pasada y en el transcurso de esta semana, se dedicaron ustedes a llenar ese cuestionario o ese instrumento. Y el instrumento pues ya lo tienen lleno, ¿ok? Entonces se supone que ya tienen ahí la información. Y hoy vamos a ver cómo vamos a entregar esa información dentro de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Y también cómo nos dice la metodología. Pero para esto pues vamos esperando los 2 minutitos que faltan para que estén todos y que pues pueda compartir la pantalla y no se quede nadie fuera de la sesión. Ok, esperamos 2 minutitos a que se integren los demás. Oigan, pues Bien, yo creo que ya podemos empezar. Ya el último que entró fue Saúl, para que no tengamos problemas, son 10:21, ya cubrimos la tolerancia que habíamos dado.
Y bueno, la razón también de que estoy entrando tarde, pues es que tengo intermitencias en el servicio, ya está reportado, ya vino el técnico, ya saben ustedes, o sea, el problema de toda la vida en nuestro país. Y estoy tratando de hacer pruebas, incluso llamar antes de empezar las sesiones, y aún así me falló a las 7 de la mañana. Pero bueno, espero que no me falle en este momento. Si me falla, pues ténganme consideración. Voy a tratar de irme también rápido para que podamos ver el tema y ya después si existen dudas y demás, pues ya lo veríamos con más calma. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a ir, me voy a ir a la presentación. Voy a poner la presentación y vamos a ver en dónde nos quedamos. De acuerdo a la presentación que estábamos viendo que nos ayuda a situarnos en dónde estamos dentro del proyecto y cuáles son las actividades que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que entregar. Ok, voy a quitar mi video porque pues también eso ocupa espacio en la banda, que se supone que ese no sea problema. Pero bien. Pero tengo que compartir toda la pantalla. Ok, bueno. Les decía, vamos a situarnos en esa presentación, que es la que nos ha servido de apoyo para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y recordemos que aquí está la estructura que nos sirve así como que de un mapa de ubicación para saber en dónde estamos y hacia dónde tenemos que llegar y qué actividades nos faltan. Si se darán cuenta, esto del marco teórico fue lo que entregamos la vez anterior, la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo. Y lo que tenemos que entregar la siguiente semana es toda esta parte que es marco de referencia. De esta parte de marco de referencia ya hicimos el diseño de los instrumentos y ya se supone que hicimos la aplicación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que analizar esa información, hay que interpretarla y hay que darle el formato que sea necesaria para que podamos realizar estas etapas de identificación de la necesidad, de especificación del producto y establecer cuáles serían las tablas de especificaciones técnicas. Con esto conformaremos nuestro marco de referencia. ¿De acuerdo? Y ya nada más nos faltaría las últimas dos secciones, que es el diseño de respuesta y el reporte final. Entonces, pues ahí la llevamos, ¿no? Vamos a ver en dónde estamos dentro de esta presentación para ir ubicándonos. Ok, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es revisar la metodología, porque recuerden que habíamos dicho que a partir de que estábamos elaborando los instrumentos, ya estábamos aplicando la metodología que pusimos al terminar todo el planteamiento del problema, en donde elegimos cuál era el tipo de investigación, cuál era la tecnología y cuál era la metodología que íbamos a emplear. Bueno, recordemos entonces aquellos que todavía no la tenían, porque todavía a algunos les falla y que no pusieron la metodología y que no saben de qué estamos hablando. Bueno, esta es la metodología que estamos empleando, que es la de proceso de innovación del producto, y que sus etapas son estas, ¿verdad? Para la primera de las etapas, que es identificación de la necesidad, para eso es lo que hicimos los instrumentos. Recordábamos que hay diferentes tipos de productos y que nosotros estábamos enfocados en estos productos que estaban hechos bajo las especificaciones del cliente, es decir, el último de los tipos de productos. Y que en la primera de estas etapas, que es identificación de la necesidad, tenemos que realizar 3 actividades. La primera de ellas es identificar cuál es la necesidad o la oportunidad. Después, documentar lo que nos dijo el cliente, el requerimiento del cliente. Y por último, definir cuál es el producto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué nos dice la metodología? La metodología nos dice que para identificar la necesidad, ya habíamos incluso adelantado que nos decía que una técnica que era recomendada, que por la utilidad que tenía, era precisamente las entrevistas. Porque pues con esta actividad podíamos detectar no solamente lo que se requería que hiciera el producto, sino también el lugar en donde se iba a implementar, si es que se iba a implementar, y conocer a las personas que manipularían el producto si es que se iba a hacer de esa manera. ¿Ok? Dentro de esa, pues para eso hicimos ese instrumento que ya se supone que ya lo aplicamos. ¿Ok? La segunda actividad dice que tenemos que documentar a partir de la información que nos generaron, tenemos que documentar lo que nos dijeron. Bueno, esta información que recolectamos la debemos sintetizar. Eso es lo que nos dice la metodología. Hay que sintetizarla en una lista de frases que traduzcan de una forma técnica o con nuestro lenguaje coloquial, o sea, con el lenguaje que nosotros utilizamos, pues obviamente es técnico, de lo que el cliente necesita.
Es decir, algunas de las observaciones o de las recomendaciones que dicen es que estas frases deben de decir lo que el producto debe de hacer, no debe de decir cómo debemos de hacerlo. Y esto es algo así como también como redactamos los objetivos. ¿Recuerdan ustedes que decíamos el objetivo? Bueno, el objetivo es que tiene que energizar o tiene que cerrar la puerta, ¿de acuerdo? Ese sería nuestro objetivo. No tenemos que decir cómo, porque el cómo tiene que llegar después en el diseño. O sea, es exclusivamente documentar lo que el cliente nos dijo, no poner cómo lo vamos a hacer, solamente documentar lo que nos dijo. En estas frases deben de ser tan específicas y detalladas con la información que sea proporcionada por el cliente. Es decir, no tenemos que inventar información. No es información que pues nosotros pues creemos que como no la preguntamos y suponemos que debería de ser así, la pongamos ahí. Es exclusivamente lo que nos haya dicho el cliente. Estas frases tienen que ser formuladas en forma positiva y en expresar en esta información los atributos que debería de tener el producto también. Y también nos dice que nos resultaría útil para después hacer el diseño que le aplicáramos o le asignáramos un factor de peso de acuerdo al orden de importancia que tuviera cada uno de estos elementos. Y que, por ejemplo, el 1 sería el más importante y el 5 sería el menos importante. Es decir, si algunas de los, no sé, de las características que debe de cumplir el producto es que, no sé, que debe de estar en el mismo lugar y que ese no se puede mover de ese lugar, entonces sería prioridad 1. Pero si no importa el color del que sea, no importa si es rojo, verde o azul, entonces esa sería una importancia de nivel 5. O sea, que podríamos después, entre las que tienen importancia 2 a la 5, podríamos encontrar algunas otras formas de solucionarlo o de darle una alternativa de diseño. En la de 1 se supone que esa no la podríamos modificar. Entonces, es muy importante que hagamos esto. Bueno, es decir, vamos a ver cuál es la información. Si hicimos, por ejemplo, un cuestionario, pues hay que ver qué es lo que nos contestó el cliente y después traducirlo en frases que digan precisamente o que expresen de una forma técnica qué es lo que tendría, cuáles son las características que debería de tener. Sobre todo porque en algunas de las preguntas recordarán que pusimos, explique el lugar, dimensiones, altura y no sé qué tanto. Entonces se volvió una pregunta así extensísima. Bueno, de cada una de esas características tenemos que ir sacando las frases de forma específica y detallada. Por ejemplo, debe de cumplir con una altura de 3 metros, debe de tener, no sé, esta determinada característica, no debe de tener un peso mayor a 2 kilos. Eso es lo que tendríamos que poner, ¿de acuerdo? Y ya que hicimos esa etapa, después la metodología nos dice que tenemos que definir el producto. Con esa información que ya nos proporciona el cliente, entonces tendríamos que hacer una descripción de todo el producto. La descripción del producto dice cuáles son sus características fundamentales, es decir, ahí, ahorita lo vamos a ver en la tabla, ¿qué pondríamos ahí? Nuestro objetivo general, porque ya tenemos un objetivo general. Después, ¿cuáles serían los objetivos principales del producto? Eso, ¿dónde lo tenemos? En los objetivos específicos. Dice también que tendríamos que revisar el mercado primario, mercado secundario, cuáles serían las características básicas que debería de tener el producto. Y esta es la lista de las características que el cliente nos dijo que debería de tener. Porque aunque ya tenemos objetivos específicos, como yo les decía, pues a lo mejor vamos a hacer trajes de novia, ¿no? Y ya tenemos el diseño del traje de novia. Pero después a cada una de las novias, pues le vamos a tener que ir adaptando, ¿verdad? Porque ya el objetivo ya lo cumplimos, vamos por decirlo así, ¿no? Ya lo tenemos en mente del diseño. Pero a cada una de las novias pues tenemos que ir adaptando, a lo mejor subirle, sacarle de la cintura, agregarle, no sé, un botón, no sé, habría cosas que hacerle y esas son las características que son las que identificamos con el cliente. Después la metodología dice que tendríamos que ver quiénes son nuestros principales competidores y si hay riesgos en el proyecto y también habla del alcance que tendría el proyecto. Eso nos dice la metodología y ahorita vamos a ver cómo lo integraríamos. Ahorita todavía no lo vemos. Bueno, en la segunda etapa, esta sería la primera etapa, ¿ok? Pero el marco teórico también abarca el marco de referencia también abarca esta etapa, en donde sacamos las especificaciones del producto. Es decir, a partir de toda esa información, entonces vamos a ponerle a estos productos, a estas especificaciones, vamos a darles valores. Vamos a ponerles valores y métricas a cada uno de ellos.
ya valores que pueden ser definitivos o que incluso podrían ser por definir. Dice que algunas de las categorías que tendríamos que definir especificaciones, a lo mejor serían el tamaño, peso, apariencia, no sé, calidad, número de piezas, cómo se está medido, cuál sería el posible valor, si hay alguna tolerancia, en fin. Recuerden que aquí vienen algunos otros elementos que nosotros no vamos a utilizar, pero que la metodología los toma en cuenta porque recuerden que es hasta la comercialización. Entonces, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con transporte, empaque, calidad y eso, pues nosotros no lo vamos a ocupar. Pero pues bueno, viene la metodología y es importante pues que conozcamos la metodología y vamos a ver qué sí vamos a encontrar, ¿ok? Y bueno, y dice que dentro de estas especificaciones, las dos actividades que tenemos que hacer es pues definir esta especificación y después, como les había dicho, asignarles una métrica y un valor. Cada una de esas especificaciones debe de ser medible, porque si no, no sabemos cómo podríamos llegar al diseño si no es medible. Tiene que ser medible, ya sea en una escala cuantitativa o cualitativa también. También hay especificaciones que pueden ser cualitativas, como por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la tablita que tenemos, que por ejemplo, el cumplir con una norma no es una escala cuantitativa, porque dices, bueno, ¿con cuántas normas tiene que cumplir, no? Va a cumplir con la norma. Y para que cumpla con la norma sería una escala cualitativa, ¿verdad? Pero también se le asigna un valor, o sea, se cumple o no se cumple, pero esa es la norma, ¿cómo lo cumplimos? Dice que se debe de formular al menos una especificación para cada requerimiento, al menos una. O sea, si hay un requerimiento, deberemos de asignarlo por lo menos una. Se podrían asignar más de acuerdo a las características del producto. Y en esta lista de especificaciones, que es la última que vamos a hacer, que es donde aparece la tabla de especificaciones técnicas que decíamos en un inicio, dice que debe de ser revisada constantemente porque seguramente podría ser modificada a lo largo del proceso. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al diseño, nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a la prioridad que teníamos de cada uno de los elementos, por ejemplo, había uno de prioridad 3. Ese, pues, podría adoptar diferentes formas de diseño, o como les decía, ¿no? Puede ser de color rojo, verde o amarillo. Ok, entonces para cada uno de ellos, pues todavía esa especificación estaría por definir. Todavía no sabemos si sería verde, amarillo o rojo. Eso cuando lo vamos a saber, cuando después de ese diseño se acepte una de esas opciones y se haga la ingeniería detallada. Entonces, bueno, no nos vamos a meter en desarrollo, vamos a ver qué es lo que vamos a entregar. Hasta ahí de la metodología tendríamos que llegar para nuestro marco de referencia. Entonces me voy a regresar, me voy a salir de esta y me voy a ir a la otra presentación en donde estábamos desde que hicimos la elaboración de instrumentos. En esta estábamos, para recordar, ya vimos que teníamos que hacer la elaboración de instrumentos para recopilar esta información porque era información que era única del proyecto, que no la íbamos a encontrar en ningún lado. Ya vimos quién podría proporcionarnos esa investigación y ya vimos cómo elaborábamos el instrumento para que no nos sucediera esto y que también tendríamos que poner ahí cuáles eran los elementos que teníamos que considerar para la elaboración del instrumento, que tenía que tener su portada, propósito, instructivo, bla, bla. Vimos el ejemplo del cuestionario, algunas de las preguntas o de la información que necesitábamos para ingeniería de diseño, para la parte de ingeniería de factores humanos, para la parte de los usuarios. Ahora, vámonos a que es el ejemplo, porque pues luego aprendemos más con un ejemplo. Okay. Este ejemplo viene también ahí en la metodología y dice, el contexto es, no viene todo el problema, el análisis del problema, no viene el instrumento que utilizaron, en fin, nada más viene la información, cómo la presentaron, ¿de acuerdo? El contexto es que dice que a una empresa de ingeniería le encomiendan el diseño de una máquina que sirva para llenar ampolletas plásticas con fluido para el tratamiento del cabello. Seguramente, pues si las conocen, son unas que se rompen de la puntita, se saca el líquido. Bueno, todas las ampolletitas se rompen, ¿verdad? Sí, de la puntita, pero estas son plásticas. Le das vuelta, se rompe la puntita y utilizas el fluido. Pero bueno, ese es el contexto, ¿ok?
Ahí no dice cuál todo el problema y todo lo demás que nosotros hicimos, ahí no viene. El ejemplo de algunas preguntas que realizaron para definir los requerimientos y especificaciones de las máquinas fue cuáles eran las características o las propiedades físicas del líquido que se iba a llenar, porque pues no es lo mismo que sea un líquido muy denso, aunque sea uno muy claro o muy, ¿cómo se dice? Pues muy fluido, ¿no? Cuántos tipos de líquidos iban a utilizar para llenar las ampolletas, cuántos tamaños y tipos de ampolletas se van a someter al proceso, porque no van a cambiar el diseño de la ampolleta. Lo que necesitan es la máquina. ¿Cuál es el material de que están constituidas las ampolletas? ¿Cuántas horas de uso se tiene en el sistema de llenado? Y se revisó también todo el proceso, el llenado, el envasado, el lavado, el etiquetado. Todo el proceso se revisó. Por supuesto, no nos dicen todo lo que se preguntó. O sea, es un ejemplo. Estas son algunas de las preguntas y tampoco nos dicen qué instrumento ocuparon, aunque bien nos dice la técnica que seguramente fue a través de una entrevista, porque dice que a partir de la información que obtuvieron, entonces se definieron o se trataron de definir cuáles eran los requerimientos de la máquina, se agruparon en categorías, se jerarquizaron de acuerdo a su importancia y algunos elementos, algunos, pues obviamente no nos pasan todos, son los que nos ponen a continuación. Y en esta imagen, porque la tomé como una imagen, la tomé precisamente de la página, pues podemos ver aquí en la parte de la izquierda, en el margen de la izquierda, ahí vemos el tipo de la ampolleta que es, más o menos, y incluso viene ahí que es como una observación que dice que para definir los requerimientos se habló con el personal que la operaría y le daría mantenimiento y además con la gerencia de la planta. O sea, aunque no nos dicen cuál es el instrumento, sí nos dicen con quién hablaron y qué preguntaron, ¿de acuerdo? Y lo presentan así. Regularmente en los proyectos de ingeniería, no se presenta de forma redactada, así como luego acostumbramos. Y vamos a ponerle esto y va a funcionar con lo otro y te pones a leerlo de esa forma. Siempre se presenta regularmente en forma de tablas, ¿no? De todos los materiales, por ejemplo, con especificación, códigos de compra, si existen, todos se van presentando en tablas para que sea como de mayor comprensión. Y lo que tenemos que hacer nosotros aquí, pues, es poner, por ejemplo, en la primera columna, pueden utilizar este formato o crear el suyo. O sea, también pues es podría ser parte también del diseño, ¿no? Lo que pusieron aquí es vaciar la información que arrojaron de ese instrumento que utilizaron. Por ejemplo, aquí en la primera columna, ¿qué les dijo el cliente? Lo separaron, como dice ahí, lo agruparon por áreas, ¿no? En la parte de las normas y ambientes de trabajo, la parte del personal, mantenimiento, llenado, lo pueden ustedes dividir o no lo dividan, o sea, eso es cuestión de ustedes. Pueden ocupar este formato, pero por supuesto sin plagiárselo, porque luego aparece lo mismo, aparece, la máquina debe de cumplir con la norma de la empresa. Y eso nunca lo preguntaron en el instrumento y lo pusieron. Ah, pues porque ahí decía. O sea, nunca preguntaron ustedes si o no está dentro de sus objetivos que debe de cumplir con una norma, pero ustedes lo pusieron ahí. A esto es lo que nos dijo el cliente, ¿ok? No vamos a inventar información. Es lo que nos dijo el cliente de acuerdo a lo que preguntamos en nuestro instrumento. Todo eso lo colocamos en la columna número 1. Bueno, en este caso es la 2. Aquí tiene una numeración de seguimiento, pero aquí es en la primera columna, ahí vamos poniendo sus respuestas, ¿ok? Y después, como dice la metodología, vamos a traducir ese requerimiento, ese enunciado del cliente, lo que nos dijo, lo vamos a traducir en un requerimiento, es decir, en una frase que sea más técnica. Algunas de ellas pues se parecen, ¿no? Algunas dicen, ay, pues sí es lo mismo, ¿para qué le cambian ahí el sentido? Bueno, pero tiene que ser algo así más técnico. Recuerden que no siempre el cliente puede expresarlo o no siempre lo expresa ni tiene la obligación de expresarlo con frases técnicas, pero nosotros sí lo sabemos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo de esta manera, pasarlo a requerimientos con frases técnicas? Porque nosotros estamos preparando toda la información, eso es lo que se hace, ¿verdad? Preparar toda la documentación, toda la información que sea necesaria para que otra área de la empresa, que a lo mejor es el área de ingeniería, el área de diseño, el área de producción, no sabemos quién, se van a encargar de hacerlo y de implementarlo y demás. Nosotros solamente nos vamos a quedar en el diseño. En esta parte, nosotros solamente estamos viendo qué requiere el cliente. Y ahorita lo hacemos nosotros todo, pero regularmente esto del requerimiento lo hace alguien y a lo mejor ni siquiera es ingeniero.
y después se lo tiene que pasar al área de ingeniería. El área de ingeniería prepara un diseño, luego se regresa con el cliente, no regresa el ingeniero con el cliente, va una persona que pues tiene más facilidad también para vender, ¿verdad? Y va la persona con el cliente, le presenta la propuesta y regresa después al área de ingeniería. Entonces, esta documentación no debe de tener, no debemos de pensar que las frases son obvias o que los requisitos son obvios, porque las otras personas no conocen el proyecto, los del área de ingeniería. Entonces, tenemos que ser muy específicos. Y por eso, aquí en el primero de los ejemplos, el sistema cumplirá con la norma interna de la empresa. Eso fue lo que les dijo el cliente. ¿Cómo lo tradujeron aquí? El sistema cumple con la normatividad de la empresa. O sea, dice lo mismo, pero esa ya es una frase más técnica, ¿ok? A lo mejor en algunos, pues sí dice, el módulo debe de operar sin la asistencia continua. El módulo de llenado es autónomo. Esta parte de autonomía es lo que no dijo el cliente. El cliente dice, pues debe de seguir trabajando, ¿no? Lo que tú piensas como requerimiento es que tiene que ser autónomo. Y bueno, ahí aquí tienen las observaciones, revisar, porque tiene importancia 2, es decir, podría ser o no podría ser autónomo. Por eso le van dando el orden de importancia. Por ejemplo, el que debe de cumplir con la norma es de importancia 1. O sea, ahí no se puede pasar de que pues, no cumplió, medio cumplió, ¿no? O cumple o no cumple. En el requerimiento 2 que está aquí, dice que el módulo debe de estar dentro del área del proceso actual. No lo podemos mover del lugar. Entonces es importancia 1. Pero en donde debe de ser autónomo, ahí se dieron la opción de que puede ser manual o puede ser autónomo. Por eso tiene importancia 2. Y así le hacen en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ponen primero aquí lo del cliente, lo traducen en un requerimiento técnico y en una tercera columna le damos el factor de peso. Dice la metodología que del 1 al 5. Aquí en este ejemplo solo le dan del 1 al 2, uno muy importante y el otro importante. A lo mejor el 5 pues ya ni siquiera importaría, pero bueno, aquí le están dando factor de peso 1 y 2, ¿de acuerdo? Ya vaciamos la información, eso es lo primero que dice la metodología. Bueno, ya estamos documentando lo que nos dice el cliente, lo documentamos de esta forma, ¿de acuerdo? Ahora dice que tenemos que ver cómo sería hacer la especificación de cómo sería el producto. Ok, con base a esa información, tomándola como base de todos esos requerimientos, tenemos que elaborar la ficha de descripción de la máquina, porque estamos haciendo la descripción del producto. Y esto es de lo que decía ahí, ¿se acuerdan que decía definición, objetivos, mercado, en fin? Bueno, pues en la metodología dice que lo podemos presentar así también en una tabla y que vamos llenando cada una de las filas con la información. Por ejemplo, la definición del producto. Esto donde lo encontramos. Fíjense cómo dice máquina que permite llenar ampolletas plásticas con una determinada cantidad de líquido. ¿A qué suena eso? A un objetivo general. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos un objetivo general. No vamos a inventar uno. Ya tenemos uno. Ese objetivo general que ya aparece después del análisis de la problemática, lo vamos a trasladar aquí. Porque tampoco al área de producción o al área de ingeniería le vamos a pasar todo nuestro proyecto, ¿verdad? Estamos preparando solamente la información necesaria para pasarla hacia el otro departamento. Entonces, aquí ponemos nuestro objetivo general, ¿de acuerdo? Luego, siguiente fila, objetivos principales. Esto se refiere a los objetivos específicos. Ya los tenemos, es lo que yo les decía, esos ya los tenemos. Elaborar vestidos de novia, que sean de color blanco, ¿no? Ese sería nuestro objetivo principal. Esos ya los tenemos. Hay que traerlos de allá del trabajo, de donde están desde el planteamiento del problema y pasarlos aquí. Y poner ahí los objetivos principales y demás, ¿ok? Se van a dar cuenta que estos son casi iguales, en este caso, a las características básicas de la máquina. Pero en nuestro caso sí va a haber algunas diferenciaciones, porque no fuimos tan específicos en los objetivos particulares, o como le dice aquí, principales. Bueno, después se define el mercado primario y el mercado secundario, que en nuestro caso no preguntamos, no hicimos estudio de mercado, no en este momento no nos interesa
no es parte del objeto de la asignatura, entonces no lo ponemos. No ponemos ahí mercado primario, no se hizo, no, simplemente no ponemos la fila, quitamos fila de mercado primario, quitamos fila de mercado secundario y seguimos con la tabla. Yo la dividí porque esta estaba también ahí en la página, pero la tabla estaba muy pequeña y al momento de ponerla se perdía. Entonces esta la dividí para que se viera más grande y esta es la primera parte, esta es la segunda parte. Y la tercera fila serían las características básicas, en este caso de la máquina. ¿De dónde salen esas características? De las especificaciones, es decir, de la columna tercera de la primera tabla. Y aquí viene, la máquina se llena 210 ampolletas por minuto. La máquina se acopla a otros módulos que se integren en la línea de producción. La máquina se va a instalar en el área que ocupa el proceso actual. ¿De dónde salieron estas frases? ¿Les suenan conocidas? Pues son las mismas que aparecen en la tercera columna. Miren, aquí está. Aquí dice, el módulo llena 210. Aquí, el módulo opera dentro del área del proceso actual. Aquí están. Lo que tenemos que hacer en esta ficha de descripción es pasar todo lo que nos dijeron aquí, todo lo que pusimos en esta columna 3 de requerimiento, todo lo que pusimos, pasarlo a esta celda que está aquí. Si se dan cuenta, aunque se trata de un listado, no se le ocupan viñetas dentro de las tablas, no hay que poner viñetas. Si queremos hacer separaciones, utilizamos filas, porque incluso las celdas las podemos ir dividiendo de forma que haya alguna separación para hacer alguna diferenciación. No se ponen viñetas, entonces no ponemos viñetas. Aparece aquí la máquina se llena, se acopla, bla, bla, bla. Es decir, que solamente vamos a copiar de un lado y pegar, copiar y pegar. Casi, ¿no? Porque el objetivo general ya lo tenemos, lo vamos a copiar de planteamiento de problema, lo vamos a pasar acá. Los objetivos principales ya los tenemos, los vamos a copiar, los vamos a pegar en la segunda fila. Las características básicas del proyecto, aquí dice máquina, ojo, porque algunos le dejan máquina y su proyecto ni siquiera es una máquina, pero pues como ahí decía, pues le pongo máquina. Esto se refiere a su proyecto. O sea, si es un sistema, si es una instalación, si es... Ustedes cámbienle ahí las características y ponemos, copiamos todo lo que dice en la columna número 3 de requerimientos y lo pasamos en esta celda, ¿de acuerdo? Después dice principales competidores, eso no lo vamos a llenar porque eso no lo estudiamos. Riesgos del proyecto, a lo mejor y sí, cuando nosotros hicimos la entrevista o fuimos al lugar a hacer la ficha de observación, nos dimos cuenta de que hay algún riesgo por el que no se pudieran cumplir los objetivos. Como, por ejemplo, si nosotros estábamos pensando en que íbamos a tener un espacio muy grande, casi sin límite, para poder poner el número de celdas que quisiéramos, de celdas solares, pues ya nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Que tendríamos que reducirlo a un espacio que serían a lo mejor de 2 metros, no sé cuánto mide el techo en ese espacio, y no habría forma de hacerlo de otra forma, o sea, no hay otro lugar. Entonces, ¿qué tendríamos que buscar? Pues elementos que puedan satisfacer esa necesidad, ¿no? O sea, a lo mejor ya no pensamos en los módulos enormes, esos pesados, en las celdas tendremos que pensar en otro tipo de materiales que nos ayuden a cumplir con los objetivos. Esa sería la parte de los riesgos. Si lo visualizamos. Si no visualizamos riesgos, tampoco ponemos esta fila. No vamos a decir, ay, no, pues no existen riesgos. No sabemos quiénes son los competidores. Ok, no hay que ponerlo. Y lo último que habla del alcance del proyecto, ese sí lo tenemos que poner porque también lo tenemos definido. ¿De acuerdo? En nuestros objetivos, y sobre todo en el objetivo general, dice hasta dónde te vamos a llegar. Y yo tuve mucho cuidado y les estuve diciendo muchas veces, ojo con lo que están poniendo, porque muchos pusieron, por ejemplo, implementación del sistema. Implementación es que lo vas a construir, lo vas a ir a poner y le vas a hacer pruebas. Y yo les estuve diciendo, tengan mucho cuidado con lo que van a poner, eso no lo van a alcanzar, en fin. Y creo que todos quedamos más o menos en que llegaríamos a la parte del diseño, la parte de ingeniería detallada, que es lo que nos dice la metodología. Sí tienen que decirle, recuerden que esta es información que se va a pasar a otras personas que no conocen el proyecto, así de fondo como nosotros lo conocemos,
Y entonces necesitas decirle si tiene que llegar a solamente hacer la parte del diseño con sus diagramas y demás, cálculos, si tiene que comprar los materiales y hacer un prototipo, si tiene que tener un prototipo final, si lo van a ir a implementar, qué es lo que tienen que hacer. Y por eso se habla del alcance del proyecto. Y sí lo tenemos que poner nosotros. Entonces, de la segunda tabla, pues, ¿cuántas filas nos salieron? Definición, 1. Objetivos, 2. Características, 3. Riesgos, 4. Alcance, 5. ¿Ok? Y de esta tabla, pues realmente estamos trasladando información de un lado y de otro. Esta, pues, se genera sola, ¿no? La primera, pues, nada más tendríamos que pensarle en las frases, porque lo que nos dijo el cliente, ahí lo tenemos en la primera columna, eso, pues, ni modo que lo cambiemos. En la segunda traducimos esas frases y le ponemos un factor de peso. Y después ya hacemos esta tablita que solamente es ir cambiando la información. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Hasta ahí llegamos a las especificaciones, no, hasta la definición del producto. ¿De acuerdo? Esa sería identificación de la necesidad. Y ahora nos iríamos a la siguiente etapa, que es especificación del producto. Para hacer la especificación del producto se realiza a partir de los requerimientos. Es decir, aquí se pone, también se presentan en tablas, ya habíamos dicho que aquí es donde le vamos a dar valores y métricas, valores cuantitativos o cualitativos a cada una de las especificaciones. Y ya aquí en lugar de poner toda la frase, vamos poniendo la especificación. Por ejemplo, la producción de las ampolletas. ¿Qué producción debe tener? Producción por minuto. ¿Ok? Aquí ya salió un valor nominal de información que a lo mejor nosotros no tenemos. Recordábamos que eran 210, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el valor nominal es que tendría que ser escalable a 250, por ejemplo. Si les piden más, no, pues yo nada más fabrico 210. Bueno, que podría llegar a 250 con una tolerancia de más menos 30. ¿Cómo lo vamos a medir? La unidad de medida, ampolletas, milímetros, meses, tipos, así, aquí dice, ¿no? ¿Cuál es la unidad? ¿Cómo lo vamos a medir? Y el posible valor que adoptaría, después obviamente de quitar la tolerancia. Si es de 250 más menos 30, pues podrían ser desde 280 hasta 220, pero no menos de 220. Entonces el posible valor es más de 220. Y eso es lo que aparecería aquí. Y así lo vamos a ir llenando con cada una de las especificaciones. Aquí hay una de tipo cualitativo, en donde dice del cumplimiento de la norma, el valor nominal es que debe de pasar. O sea, debe de pasar la norma, debe de cumplir. La tolerancia, no hay tolerancia, no se aplica. Y la unidad es el cumplimiento. Se cumple o no se cumple y los posibles valores es si pasa o no pasa, ¿no? No hay de otra. Debe de pasar o no pasa. ¿De acuerdo? Y hay algunos otros que están por definir casi en su totalidad, como por ejemplo, en este caso, las dimensiones del equipo. Vean cómo esta es solamente parte de la información. Aquí tenemos el A, se salta al D, luego se salta al G, luego se salta al K. O sea, hay otras especificaciones dentro de esto. No son todas. Es un ejemplo. Por ejemplo, decíamos de las dimensiones del equipo que dicen todas por definir. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que determinar ¿cuáles son los elementos que conformarían ese dispositivo para que podamos sacar a lo mejor la dimensión del equipo? A lo mejor todavía ni siquiera sabemos cuánto pesa, ¿verdad? Igual el nivel de ruido en decibeles, qué tanto ruido hace. Pero lo que sí sabemos, y que eso sí debería de estar yo supongo que en esta tabla, lo que sí sabemos es que si debe de estar en el mismo lugar en donde está la máquina anterior, no debería de exceder a lo mejor de 3 metros. Vamos, estoy suponiendo algo. Y yo creo que ahí sí le faltaría un valor, ¿no? Porque si ya teníamos esa información de las dimensiones del equipo y decía que tiene que estar acoplado a los demás y que no debe de salirse de esa área, ya tenemos la medición de esa área y sabemos que no podría tener a lo mejor más de 3 metros, ¿verdad? Porque si no va a quedar así muy pegado, la gente no va a poder entrar, en fin. Pero bueno, esto aquí está por definir, sabemos que es un ejemplo. Y bueno, algunos de estos pueden estar por definir, pero no todos. O sea, no es posible que ustedes vayan a poner especificaciones y en todo le pongan por definir, por definir. O sea, no sabemos nada. Pues alguna información tuvieron que haber sacado. Y por eso les decía yo, les estuve insistiendo mucho que ese instrumento
les tenía que arrojar información para que llenaran específicamente, con especificación técnica, esta tabla. Porque lo que preguntaron, o que preguntaban en algunos casos, ¿está usted de acuerdo con las energías no renovables? Sí y no. ¿Y a ti de qué te sirve esa información para hacer el diseño de la máquina? Pues de nada, aquí no aparece en ningún lado. En ningún lado les hicieron preguntas de opinión, si se dan cuenta, no hicieron preguntas de opinión, si le gustaría, si sabe, si conoce, qué piensa, si le ha faltado la luz, o sea, todos esos que tienen que ver con de opinión, pues no las preguntaron porque no les iban a servir de nada, ¿no? Para hacer el diseño. Y entonces aquí aparece, esta es la tercera tablita que tenemos que hacer. Entonces tenemos que hacer 3 tablitas, que en realidad son 2, porque la segunda se conforma de información que ya tenemos y solamente la trasladamos. La primera tabla, lo único que tenemos que llenar es una columna, porque la otra información pues ya la tenemos del cliente. Los que hicieron ficha de observación técnica, esa columna también ya la tienen. O sea, casi ya nada más aumentan una columna y ya tendrían las especificaciones. Si le aumentan otra y le pondrían las de importancia. Entonces casi ya la tienen. Y bueno, ya tenemos esas 3 tablitas. Pero no es correcto que solamente peguemos tablas y las pongamos ahí en el trabajo. ¿Cómo se conforma el marco de referencia? ¿Cómo en nuestro trabajo documentamos esto sin que se vea que son una bola de tablas ahí que ni siquiera sabemos de qué se trata? Bien, vamos a ver cuál es el entregable. ¿De acuerdo? Como vimos en la estructura, marco de referencia es un título de nivel 1, igual que marco teórico. Entonces, pues debe de estar centrado, ya saben, con negritas, así, ¿no? Yo lo puse pegado a la izquierda para que se viera la diferencia con el otro. Y bueno, después, título de nivel 2 es identificación de la necesidad. ¿Y por qué así? Porque eso así se llama la metodología. Por eso les insistía mucho, pongan en la metodología qué es lo que vamos a hacer, porque si no después aparecen estos títulos y, ay, ¿y esto de dónde salió? Nos regresamos al trabajo, en ningún lado decía que era esto, o por qué, cómo le hicimos, o pues quién sabe. Bueno, tenemos que poner ese de título de nivel 2, identificación de la necesidad, y después poner un texto explicativo, explicando, ¿ok? ¿Qué tenemos que explicar? El tipo de información que se integra en esta sección, lo que pusimos ahí como parte de nuestro objetivo, de nuestro propósito, de nuestro instrumento, que se recabó información para hacer el diseño, bla, 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 que es única, propia del proyecto. Echamos todo ese rollo y decimos también en ese texto cómo obtuvimos la información, que no sé, se diseñó un cuestionario, una observación, no sé, que constaba de tales o cuales preguntas, y se aplicó a tal persona, se fue al lugar. Hay que explicar todo de cómo le hicimos para obtener esa información. Y dentro de ese texto estamos diciendo, la técnica que utilizamos, la muestra y el tamaño de la muestra. ¿Ok? Porque si les digo, pongan la técnica, van a poner técnica, 2 puntos, cuestionario, muestra, persona especializada, tamaño de la muestra, 1. O sea, no es así. Aquí sí tenemos que redactar porque esa es la parte del proyecto. En los proyectos, ¿cómo decirlo así? En el documento del proyecto, del protocolo del proyecto, sí tenemos que redactar, ¿no? Ahí sí tenemos que redactar. Y para la parte de ingeniería, pues utilizamos tablas. Ok, bueno, entonces aquí sí tenemos que ponerle, ya que redactamos esto y decimos a quién lo aplicamos, cuántos aplicamos, no sé qué, incluimos una imagen del instrumento utilizado. A lo mejor 2 imágenes pequeñas de la portada y de la primera parte del instrumento. Obviamente, no importa que no se vea lo que contestaron, no importa que no se vea la información, porque el instrumento también lo vamos a poner como un anexo. Entonces, si se tuviera alguna duda, incluso ahí en el texto podríamos poner ver anexo 1, ¿verdad? Y ya nos mandarían hasta el anexo 1 si tenemos duda y ver qué información es la que se complementó. Pero aquí sí es importante incluir una imagen
una imagen de ese instrumento. No es una imagen tamaño carta, porque entonces agarran y ponen todo el instrumento ahí tamaño carta. Una imagen es como si se apareciera en el marco teórico del tamaño que utilizaron en las imágenes. Regularmente en el trabajo tendrían que ir más o menos estandarizadas el tamaño de las imágenes que estamos utilizando, porque en un trabajo pues no es correcto poner una imagen enorme, luego una chiquitita y luego otra medianita y una que apenas se ve y una color, otra en blanco y negro. O sea, hay que tratar de darle uniformidad. Entonces, pues todas las imágenes deberían de ocupar más o menos lo mismo. Y una imagen no debería de exceder, y ya estoy hablando demasiado, de media página. Estoy hablando ya demasiado, ya que sea media cuartilla de media página, ya es una imagen muy grande, ¿no? Para un trabajo. Pero ustedes ahí pónganle las dos imágenes. Y ya esas imágenes deben de tener título de figura. Ya saben que se pone o se titula abajo, ponerle figura número 20 o la que lleven. Y le ponen la fuente y la fuente debe de decir fuente propia. Fuente, dos puntos, propia. Es decir, esa imagen la generamos nosotros. De acuerdo. Esa es la primera parte de identificación de la necesidad. Seguimos con identificación de la necesidad, todavía no terminamos. Aquí solamente estamos hablando de cómo, del instrumento que utilizamos para toda la información, pero todavía no aparece ninguna tabla. Entonces, seguimos en identificación de la necesidad y por eso aquí vuelve a aparecer, pero no es que lo tengamos que poner dos veces, es que seguimos en ese de identificación de la necesidad. Después de que pusimos todo eso de la imagen del instrumento, vamos a poner un texto descriptivo. Fíjense cómo va cambiando. Los que llevaron comunicación recordarán que hay textos explicativos, descriptivos, en fin, ¿no? Entonces, el texto descriptivo de la tabla de requerimiento, porque no nada más va a aparecer de repente la tabla de requerimiento y nadie sabe de dónde salió esa ni por qué está ahí. Entonces tendríamos que poner un texto descriptivo de la tabla. Es decir, tenemos que decir que a partir de la información que nos arrojó el instrumento, bla, 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 lo agrupamos, en fin, se puso el requerimiento y después se trató de hacer la traducción, se le dio un factor de peso y se pone a continuación y lo vemos en esa tabla. Entonces estamos describiendo qué es lo que estamos viendo. No explicarla toda, o sea, no decir, y en la columna 1 dice esto y la fila 1 dice el otro, o sea, no tratar de explicar toda la tabla, describir qué es lo que estamos viendo, nada más, y después ya las personas pues lo verán con detenimiento cada uno de los elementos. Ya apareció la tabla 1 de requerimiento del cliente. Ahora, ¿cómo acomodamos la tabla número 2? Igual no puede aparecer nada más ahí de repente. Entonces hay que poner un texto introductorio, solo introductorio a la ficha de descripción. Ya no lo vamos a describir porque allí es una ficha de descripción. La ficha de descripción se describe sola, pero no puede aparecer una tabla nada más así. Entonces hay que ponerle un texto, un pequeño texto introductorio diciendo a lo mejor que con toda la información que se generó del instrumento y de la tabla de requerimientos, elaboramos la siguiente ficha de descripción. Y luego ya aparece la ficha de descripción, que nosotros lo vimos ahí como una tablita azul. ¿Ok? La primera tabla lleva número de tabla, lleva tabla 1, bla, bla, bla. La segunda lleva igual, tabla número 2, ficha de descripción. Y ya, esas son las dos. Y la última de las actividades, que es especificación del producto, es un título de nivel 2. Y ahí tenemos que poner un texto introductorio también, no explicativo, un texto introductorio para después poner la tabla de especificaciones, que es la última de las tablas que vimos con verde. Aparece la tabla de especificaciones ahí, fin. Hasta ahí terminamos marco de referencia. Con esas tres tablitas conformamos el marco de referencia. Más bien, con el instrumento y las tres tablitas conformamos el marco de referencia. Entonces se darán cuenta que no es tanto, es más lo que hablé que lo que hay que hacer, porque la información ya la tenemos. Me regreso. La información, pues ya la tenemos. Ya aplicamos el instrumento, ya tenemos la información, vaciamos aquí lo que nos dijo el cliente en la primera columna, lo traducimos en frases técnicas y aparece en esta segunda columna, le asignamos un valor de importancia, 1, 2, 3, 5, lo que lo quieren ustedes poner, ya hicimos esa tablita. Número 2.
a partir de toda la información que ya tenemos del objetivo general, específico y lo que nos salió de la tabla número 1, pues llenamos esta fecha de descripción con el objetivo general aquí, con los objetivos particulares en la segunda fila, la tercera y la cuarta no la ponemos esta de las características básicas y ya aquí trasladamos la información que está en la columna 3 de la primera tabla. Principales competidores lo quitamos. Ponemos riesgos del producto solamente si visualizamos riesgos, si no también la quitamos. Y en el alcance del proyecto pues tenemos que poner si tiene que llegar al diseño, prototipo, fabricación, ingeniería detallada, hasta dónde se tendría que hacer del alcance del proyecto. Fin, ya tenemos la segunda. Tercera tablita, ya con toda esa información que tenemos, ahora vamos a pasar las especificaciones que aparecieron en la columna 3, las vamos a pasar aquí en esta primera columna y le ponemos especificación, producción, norma, cantidad de líquido. Aquí viene información que no viene en la otra. Recuerden que son ejemplos, ¿no? No nos proporcionaron toda la información, pero en alguna proporcionaron una y en otra, de forma que viéramos que hay mucha más información. El volumen del líquido, la compatibilidad con los 13 líquidos a vaciar. Fíjense, aquí aparecieron 13 líquidos diferentes que ni siquiera sabíamos nosotros, ¿no? La periodicidad de mantenimiento, las dimensiones, en fin. Todo esto tiene que ver con la parte de especificaciones. Le damos un valor nominal que sería como el máximo, por así decirlo, con una tolerancia más menos. Cómo lo medimos en ampolletas, meses, cumplimiento, mililitros, cómo se mide, metros cuadrados, meses, cómo lo vamos a medir. Y le asignamos un posible, por eso dice posible valor. Y el posible valor aquí está, algunos estarán por definir y eso es lo que tenemos que entregar. Ya que tenemos esas 3 tablitas, entonces nos vamos al trabajo y ponemos marco de referencia, ponemos como título de nivel 2, identificación de la necesidad, ponemos un texto explicativo diciendo cómo obtuvimos información, qué hicimos, a quién lo aplicamos, cuántos aplicamos, ponemos la imagen del instrumento que utilizamos y después ponemos identificación, ponemos un texto descriptivo y donde hablamos de la tabla del requerimiento, ponemos la tablita de requerimiento, ponemos un texto introductorio pequeño, ponemos nuestra ficha de descripción, ponemos otro texto, ponemos el título de nivel 2, que es especificación del producto, un texto introductorio y ponemos nuestra tabla de especificaciones y fin, hasta ahí. Por eso le digo, parece mucho porque hablé más de lo que realmente tenemos que hacer. Pero bueno, ya les platiqué ahí la metodología y demás. Antes de que quite la presentación, ¿tienen alguna duda? Sí, profesora. En caso de los que hicimos guía técnica de observación, en la tabla de requerimiento, ahí omitiríamos la sección, bueno, haciendo nuestro propio diseño, omitiríamos la sección de enunciado del cliente y nos pasaríamos únicamente a requerimiento y nivel de importancia. Bueno, a lo mejor y sí, depende. Si ustedes ya pusieron el requerimiento y ese requerimiento ya tiene una frase técnica y no está en bloques, como les decía, a lo mejor ustedes pusieron en bloques, a ver, no sé, observación del área donde se va a instalar. Y entonces a lo mejor lo que sacaron ustedes de ahí, pues es un lugar soleado, amplio, de 2x4, 6x8, en fin, ya tiene muchas especificaciones. Entonces sí lo tendrían que dividir, ¿sí me explico? Si está así tan específico, desglosado, pues ya, incluso como dices tú, ya quitamos del enunciado del cliente, ponemos requerimiento y ponemos ya el orden de importancia, así como lo dice Cintia. Pero si está en bloques, sí hay que irlo desglosando. Ok, y una duda más. Para la imagen que se va a poner me parece que es lo último cuando se pone la imagen de nuestro instrumento. ¿Esta tiene que ser previamente a su rellenado, Sí, cuando... No, ya es con bueno, puede ser de las dos, ¿no? Pero como se supone que ya estamos dentro del marco de referencia, ya estamos diciendo que ya lo aplicamos, debería de ser contestado. Ok. Ese sería en la imagen pequeña. ¿En el anexo también es contestado? Así es, sí, en el anexo es contestado y es el original, que se supone que es el que ya llenamos así a mano, porque ese instrumento lo imprimimos y luego lo fuimos llenando.
ese instrumento que es el original que llenamos a mano, ese es el que tenemos que entregar como anexo. Y ese también lo vamos a entregar en un archivo diferente, Cintia, no dentro del trabajo. Así como entregamos el instrumento afuera, también este instrumento contestado va a quedar como anexo. Pónganle ustedes anexo 1 si quieren. Entonces imprimimos bueno, en nuestro caso fue cuestionario, lo imprimimos, lo contestaron y lo volvemos a escanear para que quede otro documento aparte. Así es, escaneado, okay, pero ya contestado, Daniel. Sí, ya contestado. Ok. Así es. De ahí mismo vamos a sacar la imagen que vamos a anexar en bueno, en esta Así parte. es. Ok, así perfecto. es. De ahí mismo lo sacan. Okay. Regularmente los instrumentos no pasaron de 3 hojas. Entonces, pues pueden ocupar las 3 hojas o con que pongan 2 hojitas, la portada y la otra, ¿no? Porque en la portada dice de qué instrumento se trata y en la otra viene el cuerpo de las preguntas. Pues con que pongan 2 imágenes, pues está bien. Ok. Profesora, estas tablas sí aplican para aquellos que realizamos cuestionario de clientes, claro, ¿verdad? Sí. Claro, Okay, así es. Ok, nada más era eso. Gracias. Sí, profesora, yo, en cuestión al anexo, si esta se contestó 3 veces, 5 veces, dependiendo de la muestra, ¿se anexan esas 5, 3, 6 veces? Así es, se anexan todos, okay, los 10, los 20, los que hayan contestado, okay, todos los 20 se integran ahí. Ok. Bien. Ok, está a punto de terminarse la llamada. Si tuviéramos más dudas en este momento, pues hay que decirlo para poder finalizar la llamada y poder integrarnos otra vez en una llamada nueva. Y si no, pues bueno, si tuvieran algunas dudas, porque siempre las dudas surgen cuando empezamos a trabajar, ¿no? Mientras no hay dudas. Y cuando empiecen a trabajar tienen dudas, ya saben que la tarea ya está programada, ya está publicada. Dentro de la tarea de marco de referencia pueden poner un comentario privado y este comentario me llega al correo. Y pues voy a estar al pendiente para podérselos contestar, sobre todo porque como no nos vamos a ver el lunes, para que tengamos oportunidad de solventar algunas dudas y puedan entregarlo ustedes correctamente el siguiente jueves, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces creo que ya no regresamos a la llamada, ¿verdad? Ya la finalizó. ¿Cómo ven? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad?